Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezunartea, sacerdote capuchino, y me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo para compartir un tema dentro de esta serie que llamamos Seguidores del Camino. Y dentro de esta serie estamos centrándonos últimamente en temas relacionados con la fe. La fe, que es una experiencia personal y también comunitaria, pero que necesita, ante todo y sobre todo, una individualización, el asumirla personalmente y luego ver cómo la podemos manifestar y hacerla como el corazón de nuestra vida cristiana. Hemos tratado distintos temas en particular y hoy vamos a comenzar un tema que lo desarrollaremos durante varios días. Se trata de el itinerario de la fe. Entender que la fe, como creo que ya lo mencionamos al hablar de Abraham, no es algo estático, que lo poseemos de una vez, sino que se va desarrollando en nosotros. Pues es lo mismo que la vida. La vida nosotros no la poseemos de una vez, sino que es un proceso desde que nacemos hasta que morimos. Y ese proceso pues tiene distintas formas, distintos itinerarios, tanto en la duración como en el modo de desarrollarse. Por eso creo que es importante el ir entendiendo algunos aspectos de esto que llamamos experiencia de la fe, camino de la fe, itinerario de la fe, que es parte o el alma del itinerario de nuestra vida. Al hablar de itinerario estamos hablando de un camino. En ese camino es, por ejemplo, si yo voy a ir desde México hasta Chihuahua, voy a marcar un itinerario y voy a ver por dónde voy. Si voy a irme directo, lo más directo posible, o me voy a desviar por una ciudad o por otra, si me voy a detener un tiempo en un lugar o en otro. Bueno, pues obviamente que además va a depender si ese viaje lo voy a hacer en coche o en autobús o en avión. El itinerario va a ser diferente, ¿verdad? Quiere decir, las etapas de ese viaje van a ser distintas. Dadas las circunstancias que hemos mencionado sobre la fe en otros temas, circunstancias diferentes de cada uno, según la edad, según el ambiente social, religioso en que vivimos, el ambiente familiar en que hemos sido educados, y teniendo en cuenta que nosotros, los cristianos católicos, vivimos la fe en la Iglesia, pero en medio de un mundo o de una sociedad que va cambiando y que va sintiendo de diferente manera hacia todo lo referente a la fe. Quienes hemos vivido ya bastantes años o décadas podemos ir viendo la diferencia tanto en la sociedad mexicana como en otras sociedades occidentales. Hemos hablado
creo, en otras ocasiones, del ambiente secularizado que va cundiendo en la mayoría de los países de Occidente, y pues todo eso obviamente que repercute fuertemente en la experiencia de fe y en el modo de mirar la sociedad a quienes nos llamamos creyentes. Entonces podemos ver cómo dentro de la sociedad hay actitudes de hostilidad, hay actitudes de indiferencia, hay actitudes de alejamiento de parte de tanto de algunos que todavía se consideran cristianos como de quienes quisieran borrarse de la lista. Entonces, por todo esto se impone que quienes queremos vivir nuestra fe consciente, responsablemente, pues tengamos en cuenta todas estas circunstancias y precisamente por eso veamos qué proyecto de vida tenemos o qué proyecto de vida de fe podemos hacer, de tal manera que, yo tenga claros los objetivos de mi vida, tenga claras las razones de mi vida, tenga claros los medios y estrategias por medio de los cuales yo puedo conseguir ese proyecto y realizarlo y hacer frente a los retos internos y externos, a los obstáculos y a las oportunidades. Hacer frente a los retos internos se refiere a dificultades que yo en mi interior puedo experimentar con el paso del tiempo, como ha sucedido con las personas, por ejemplo, que se han apartado de la Iglesia. Quizá han sufrido unas crisis interiores que no han sabido afrontar y han llegado a creer o sentir que todo aquello no tenía relevancia para ellos. Retos externos que son algo de lo que ya he mencionado, de ese ambiente hostil, indiferente o que puede haber en nuestro entorno, y obstáculos y oportunidades, obviamente que las puede haber. Obstáculos, según donde vivamos, esos retos se pueden convertir en obstáculos, pero también tenemos oportunidades que nos ofrece la Iglesia, que nos puede ofrecer nuestra propia familia, o que podemos encontrar en el ambiente religioso en que vivimos. Todo ello, tal como lo observamos en algunos creyentes ejemplares, lo llamamos un itinerario espiritual de fe. Y más aún podemos decir, todo ello es posible gracias a un itinerario espiritual de fe claro, que lo vamos analizando, evaluando y renovando con el tiempo y según las circunstancias. Como todo proyecto que quiera triunfar, se necesita hacer un estudio de las circunstancias en medio de las cuales nos vamos a mover y vamos a vivir. Antes he mencionado que, pues así, naturalmente, encontramos en el ambiente dificultades, obstáculos, y quizá también oportunidades. Por eso tenemos que hacer un análisis de la realidad y ver los pros y cons, lo que nos va a ayudar y lo que nos va a dificultar. Un proyecto de mercado, por ejemplo, debe estudiar el ambiente geográfico, rural o urbano, con las circunstancias que lo favorecerán o lo confrontarán. El ambiente social
que lleva consigo unas circunstancias favorables o desfavorables económicamente. Si hoy día vemos cómo se marca mucho el ambientes sociales a través de los fraccionamientos de gente de clase media o de clase media alta o de gente más pudiente y millonarios, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va o para la gente que está en negocios van a decir, bueno, aquí podemos poner un banco o no, aquí podemos poner un supermercado o no, aquí podemos poner, dice también el gobierno, podemos poner unas buenas carreteras o no merece la pena, etcétera, ¿no? Todos esos estudios los hacen la gente que está en estos negocios, sean negocios mercantiles o negocios de servicio urbano. Asimismo, pues, un proyecto de vida humana exige seriedad, porque es mucho más importante y decisivo para nosotros el proyecto de nuestra vida que el proyecto de un negocio. Un negocio es pasajero, puede afectar a nuestra vida de una forma más o menos, pero si un negocio fracasa, podemos comenzar otro. La vida no tiene recambios. Si fracasamos en esta vida, fracasamos en la vida. Por eso es necesario, desde el principio, el Evangelio nos lo dice, cuando uno quiere hacer un proyecto, dice el Evangelio, construir una torre, un condominio, pues se sienta a ver si tiene medios suficientes. Dice, si uno quiere dar una batalla contra el enemigo, tiene que ver si tiene el personal y los medios suficientes para ganar. Y dice el Evangelio, así también, quien quiera ser mi discípulo, vea si está dispuesto a todo, empezando a renunciar a todo por mi causa. Creo conveniente, pues, analizar nuestro interior y ver si somos creyentes, satisfechos o insatisfechos. Primera pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué tan satisfechos o insatisfechos estamos de nuestra vida como cristianos? Y no me refiero tanto a cómo la vivimos, en el sentido de obras, de lo que hacemos, que sea más o menos, para que digan de nosotros, este es un buen cristiano, un buen católico, sino interiormente, ¿qué satisfechos o insatisfechos estamos? ¿Qué tanto sentido tiene para nosotros vivir esta vida motivada por la fe? ¿Nos sentiríamos más libres si un día nos dijeran, olvídate de todo lo que has creído, que todo es mentira? ¿O nos sentiríamos mejor todavía si nos dijeran, todo lo que crees, te lo aseguro, es verdad? Yo lo he visto. Alguien que viene del otro mundo y nos dice, yo lo he visto. Por eso hay mucha gente que quisiera y que dicen, es que nadie ha venido del otro mundo. Si alguien viniera del otro mundo a decirnos que todo lo que creemos es verdad, pues tenemos que saber dar razón de nuestra fe. Eso es algo que lo estamos viendo, que mucha gente, a ustedes los laicos particularmente, les preguntan, bueno, ¿y tú por qué vas a misa? ¿Por qué sigues siendo fiel a tu esposa? ¿Por qué te sacrificas tanto por tu familia? ¿Por qué ayudas a la iglesia? ¿Qué sé yo? ¿No? Todo eso es fruto de nuestra fe, de unos valores que tenemos. ¿Podemos dar razón? ¿Podemos decir que sí sabemos por qué lo hacemos? Qué importante. Qué importante es hoy eso. Siempre lo ha sido, pero porque de hecho ya San Pedro escribió en su primera carta,
diciendo: siempre estén dispuestos a dar razón de su esperanza, pero háganlo con modestia y respeto, con buena conciencia, siempre dispuestos, siempre, siempre, en todas las circunstancias de nuestra vida. No hay una doble moral para el cristiano, que según donde esté, con quien esté, vive de una manera y según con quien vive de otra. No, siempre dispuestos a dar razón de su esperanza. Y no podemos dar razón verbalmente si no vivimos de acuerdo con lo que decimos creer. Ya, que lo hagamos con modestia y respeto, bueno, pues también es importante, pero no es lo más importante. Ahora lo que quería hacer hincapié era en esto de que estemos dispuestos a dar razón de la esperanza que tenemos, de la fe que tenemos, con una buena conciencia, es decir, con una satisfacción interior. Yo creo, yo hago, yo vivo esta vida por esto y por esto. Con respeto y modestia, con humildad, sabiendo que todo eso, pues obviamente es gracia de Dios, ¿verdad? Que no es mérito nuestro. Que somos eso porque Dios nos da la gracia de vivirlo. Pues hablando de que vamos a dar razón de nuestra fe, las primeras preguntas que quizá nos hacen y nos podemos hacer nosotros son: ¿qué creo y por qué creo? Seguramente nos las han hecho. Quizá porque se han encontrado con personas satisfechas, convencidas de lo que vivimos. O quizá, ojalá no sea así, porque han visto que en algunos momentos no hemos sido del todo coherentes. O quizá, independientemente de lo que han visto en nosotros, pero saben que somos creyentes, alguien se ha acercado a nosotros, como aquellos que nos dice el Evangelio, unos griegos que se acercaron a Jesús, capítulo 14 de San Juan, y le dijeron a Felipe: queremos ver a Jesús. Fíjate, que se acerca a una persona, un hombre, una mujer, un joven, a ti y te dice: oye, tú eres católico, sí, yo quisiera conocer a Jesús, ¿qué me dices? ¿Cómo puede ser? Bueno, de esas dos preguntas que les he mencionado, ¿qué creo y por qué creo? La primera pregunta se refiere a si mi fe o mi credo está orientado a verdades o a personas, a principios o a experiencias de fe. No es igual creer que existe un ser absoluto que dirige los caminos de la historia y el destino del cosmos, que creer en un Dios que se ha manifestado por medio de una historia de salvación que culminó en la encarnación de su Hijo. Asimismo, podemos decir que una fe centrada en verdades se puede convertir en una fe intelectual o racional. Una fe centrada en experiencias y sentimientos puede ser una fe centrada en uno mismo, una fe emocional. Mientras que una fe centrada en personas es una fe que conduce a un encuentro interpersonal o nos ha conducido ya. Obviamente se trata de una persona creyente. Nos ha conducido a un encuentro interpersonal con la divinidad, pero una divinidad que para nosotros son tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero Jesucristo, luego Jesucristo nos introduce al Padre y al Espíritu Santo. Jesús lo dice: nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo muestra. Por ello el cristiano cree en un Dios personal que se manifiesta en estas tres personas divinas. No es un absoluto, no es un ente por ahí, por las nubes. Un Dios personal, concreto, que tiene tres manifestaciones o tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que este Dios ha estado al pendiente de mi historia, de nuestra historia, y ha intervenido en formas diferentes, concretamente
por medio de la creación, de la redención y de la santificación. Veamos un poquito. Por medio de la creación, Dios se ha manifestado como Padre y ha dado origen y vida al ser humano, con un alma espiritual que nos asemeja a Dios, con la capacidad de tener un encuentro personal con Él de formas diversas, en lo profundo del alma, y o a través de las criaturas en nuestro derredor. El Antiguo Testamento es un documento importantísimo para ir conociendo a este Dios, tal como se manifiesta en la historia de salvación con el pueblo de Israel. Podrá tener ciertas imágenes un poco difíciles de entender, que están adaptadas a la cultura de ese pueblo, el pueblo de Israel, que vive en constante lucha con los pueblos que ocupan la tierra prometida, pero podemos aprender muchas cosas. Los salmos, por ejemplo, nos dan una teología, es decir, nos dan una doctrina hermosa sobre Dios, y otros libros también del Antiguo Testamento, de algunos profetas, del Pentateuco, es decir, los primeros libros del Génesis, los libros de la Biblia, que son los 5 primeros libros que se llaman el Pentateuco. Y Jesucristo nos enseñó a comunicarnos con Él por medio de una oración bellísima, que es el Padre Nuestro. Qué hermosa oración. Para mí no hay otra. No hay otra oración tan bella, tan rica y tan profunda en contenido, que no me cansa. Y para todo tiene sentido. ¿Quieres hacer tu ofrecimiento de obras, tu ofrecimiento de tu vida al inicio del día? Reza un Padre Nuestro. ¿Quieres agradecer a Dios el día cuando concluyes y te vas a dormir? Reza un Padre Nuestro. ¿Quieres cultivar la presencia de Dios en tu vida durante el día en un rato libre? Reza un Padre Nuestro, etcétera. Para todo el Padre Nuestro es el menú espiritual completo. Bueno, así nos comunicamos con Dios como nuestro Padre. Cuando recen a Dios, dice Jesús, digan Padre Nuestro. Luego, por la redención, Dios se ha manifestado por medio de Jesucristo, su Hijo, que se ha encarnado en nuestra raza humana y ha vivido una historia como la nuestra, en la que ha manifestado una comunión plena con el Padre, por medio de la cual ha regenerado y reconciliado a la raza humana, de manera que fuimos de nuevo adoptados como hijos de Dios. Nos podemos comunicar con Él de formas diferentes, leyendo los Evangelios, recibiendo los sacramentos, a través de la oración personal de meditación, de presencia, a través de algunas breves oraciones jaculatorias, como Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, oh Señor mío y Dios mío, muchas que aparecen en los Evangelios de personajes que tienen ese encuentro con Jesús y se expresan espontáneamente. Bueno, este encuentro con Dios a través de Jesucristo es fundamental y diríamos que es el más característico. Como les decía antes, desde Jesucristo ya podemos pasar a conocer al Padre y al Espíritu Santo. Y en tercer lugar, por la santificación, Dios nos ha enviado a su Espíritu Santo. O decimos, para nuestra santificación, Dios nos ha enviado a su Espíritu, que con sus dones y frutos ha llenado nuestra alma de la gracia de Dios
y nos ha constituido santos y consagrados en su reino. Por medio de los sacramentos nos ha comunicado en abundancia el favor de Dios para ser intachables e inmaculados en su presencia por el amor. Nos comunicamos con Él a través de los sacramentos, de los himnos litúrgicos, de la oración personal. Es que el Espíritu Santo está presente en los sacramentos. Y hay referencias muy concretas a Él en distintos sacramentos, como en el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la confesión, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la confirmación se dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En la ordenación sacerdotal se imponen las manos sobre el presbítero, el que va a ser ordenado, pidiendo que descienda el Espíritu Santo. Y así, en la Eucaristía se pide varias veces, se invoca al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando se ponen las manos sobre las especies sacramentales, sobre el pan y el vino, que serán el cuerpo y la sangre de Cristo, se pide que descienda el Espíritu Santo sobre ellas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor, etc. Bueno, pues como ya se nos está acabando el tiempo, nos comunicamos con el Espíritu Santo a través de los sacramentos, también a través de himnos litúrgicos que tiene la Iglesia, y también a través de la oración personal. Podemos también dirigir estas oraciones breves, que son jaculatorias, igual que a Jesús, diciendo: ven Espíritu Santo, inflame en mi corazón el fuego de tu amor. Ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven y llena los corazones de tus fieles con tus 7 dones, etc. Todas estas oraciones breves que sin duda las han escuchado, y que son estas jaculatorias por medio de las cuales podemos ir creando esta comunicación íntima, personal con el Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos haciendo ese camino de la vida como un camino de fe, en comunicación con Dios, y con este contenido de nuestra fe, que es el primer punto de este itinerario. ¿Qué es lo que creo? Yo creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga, paz y bien.